¿Qué significa ser cristiano? Sabes, este pensamiento ha estado rondando en mi cabeza, en mis pensamientos en estos últimos días, en estas últimas semanas, ¿no? Y esto en cierta medida debido a algunos videos que he tenido la oportunidad de ver y escuchar, ¿no? En los cuales se entrevista a ciertos personajes, digámoslo así, del ambiente artístico, ¿no? Y en los cuales se les cuestiona a ellos acerca de lo que creen, acerca de su fe y en el cual ellos confiesan o se declaran como cristianos o como creyentes, ¿no? Pero como en muchas ocasiones pasa, ¿no? Siempre hay un pero, ¿no? Y ellos dicen ser cristianos, pero con ciertas dudas o queriendo, no sé, como no estar de acuerdo con algunas situaciones que digamos, se presentan dentro del cristianismo, ¿no? Y mi pensamiento era que esto es delicado, ¿no? Como he escuchado algunos otros pastores, ¿no? Que hacen comentarios al respecto de este tipo de personas, ¿no? Porque tienen un gran alcance, ¿no? Tienen miles de seguidores y ellos dicen profesar una fe, pero con sus actos, con sus palabras, ¿no? con sus canciones incluso no demuestran en ninguna manera esa fe que ellos dicen tener, ¿no? Y por este motivo fue que yo empecé a tener este pensamiento, ¿no? O digámoslo así, ¿no? Esta duda, ¿no? ¿Qué significa el ser cristiano realmente? Y creo que así, al igual que ellos, no muchos hoy en día, no solo en el ambiente artístico, sino en la vida en general, admiten ser cristianos, no admiten creer en Dios y admiten tener una fe, ser seguidores de Jesús, pero no admiten o incluso están en algunas ocasiones en contra o rechazan algunas de las cosas que la palabra de Dios dice que es lo correcto, ¿no? Que es lo que le agrada a Dios o que es lo que se debe de hacer o que demostrarían realmente que nuestro cristianismo o el cristianismo de estas personas es real, ¿no? No sé, de repente pensaba como si de repente pudiéramos o si se pudiera, digámoslo así, moldear o acomodar lo que la palabra de Dios dice a nuestras conveniencias, o como si pudiéramos incluso agregar o quitar cosas de lo que la palabra de Dios dice, de lo que se trata creer en Dios y en todas sus cosas, ¿no? Y por eso y por algunas cosas más que de repente puedo notar a nuestro alrededor es que empecé a tener este pensamiento, ¿no? De repente uno si se pone a observar bien y detenidamente lo que pasa a su alrededor, puede notar este tipo de cosas, no solo en la gente que es, como le dicen hoy en día, no influencer o artistas, sino que simplemente también al voltear a nuestro alrededor puede uno notar esto, ¿no? Y quise plantearlo así, ¿no? Creo que una forma de poder contestar esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser cristiano? Podría ser primero que todo definiendo esta palabra cristiano, ¿no? La palabra cristiano podíamos definirla como simplemente esto, ¿no? Como ser seguidor del Cristo, ser seguidor de Jesús o ser partidario de Cristo, ser partidario de Jesús, ¿no? Esto es básicamente estar de acuerdo con todo lo que hace Jesús, ¿no? Pero esta palabra o esta forma de llamar a los primeros creyentes en los primeros años, digámoslo así, del cristianismo era más que nada una forma en que la gente de afuera los llamaba, ¿no? Ellos realmente, los primeros cristianos, no se definían al principio como tales, ¿no? Ellos se decían a sí mismos o se definían a ellos mismos como los del camino en muchas ocasiones, o se llamaban hermanos simplemente, o discípulos, o siervos, no servidores o esclavos de Cristo, ¿no? Y estas, como te digo, podrían ser otras formas, ¿no? Digamos, de definir lo que es ser un cristiano, ¿no? Ser un discípulo, ser un siervo del Señor, ¿no? Ser hermano, ser
ser los que seguimos este camino, ¿no? Pero yo pensaba esto, ¿no? Tal vez este tipo de definición, ¿no? Hablando específicamente de esta palabra siervo o esclavo, creo que es lo que de alguna manera o en alguna ocasión o en algunas personas pudiera causar conflicto o cierta incomodidad, ¿no? Al respecto de esto, un comentarista, William Hendrickson, acerca de esta definición, dice que ciertos aspectos que mayormente están relacionados, digamos, negativamente con esta palabra, siervo o esclavo, si los acomodamos, digámoslo así, de alguna manera positiva, con respecto a lo que nosotros creemos, a nuestra fe en Jesús, pudieran realmente quedar, como digámoslo así, ¿no? Bien acomodados al respecto de esto, ¿no? Pero al mismo tiempo estos mismos aspectos negativos, digámoslo así, pudieran causar conflicto en el sentir de las personas o en la forma de cómo se ve el cristianismo dada su misma connotación negativa, ¿no? Y creo que de cierta manera pudiera ser así, ¿no? En algún momento pudiéramos o pudieran sentir algunas personas que estos aspectos tal vez indirectamente ni siquiera realmente lo estén notando así tal cual, pero de manera indirecta pudiera influenciar a que ciertas personas pudieran sentir este rechazo o esta incomodidad, ¿no? Por algunos aspectos del cristianismo, ¿no? Este comentarista William Hendrickson hablaba de aspectos tales como la absoluta sumisión a su amo, la total dependencia de él, el derecho de propiedad del amo sobre su esclavo y su autoridad sin restricción sobre él, entre otros aspectos, ¿no? que él comentaba, ¿no? Y como te digo, ¿no? Son aspectos que pudieran llegar a causar un conflicto en las personas, pero realmente yo creo que esto es así, ¿no? Esto es así. Nuestra fe es así, lo que creemos es así y lo que sentimos es así, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Para algunas personas puede ser algo incómodo, ¿no? Algo incómodo, perdón. Y creo que esto es así porque en términos generales creo que todos estos términos que te comento, creo que al final de cuentas nos hablan de una total y absoluta dependencia de nosotros como cristianos en Dios, ¿no? Una total sumisión a Él, digámoslo así. Y creo que esto es algo que para muchos puede causar un gran conflicto, ¿no? Debido a este orgullo, ¿no? A esta soberbia que hemos hablado en anteriores ocasiones y que está muy presente en muchas ocasiones en nuestras vidas. Y creo que de repente pareciera que hoy en día es aún más, ¿no? Que existe aún más soberbia y más orgullo en las personas, ¿no? Pero también creo que de alguna manera estos conceptos, ¿no? Creo que chocan con lo que mucho de hoy en día se enseña, ¿no? o se cree en la sociedad o en el mundo, ¿no? Como comentaba en alguna ocasión en uno de los estudios, esta exaltación al yo, ¿no? Este creer o hacerle ver a la gente que tú puedes, ¿no? Si tú quieres lograr algo, lo puedes hacer y no necesitas de nadie para hacerlo, ¿no? Si lo crees, lo creas, ¿no? De repente hay muchas frases así, ¿no? Este tema del positivismo que se maneja mucho hoy en día en la sociedad, incluso lastimosamente también dentro de la iglesia. Creo que también todo esto choca con este concepto de ser esclavo o siervo del Señor, ¿no? Pero creo que hay algo importante que debemos de comentar y de resaltar al respecto de esto, ¿no? Y es que todos estos términos todas estas definiciones, por decirlo así, relacionadas a la esclavitud, para estos primeros cristianos de los que comentábamos hace un momento, lejos de ser algo que los avergonzara a ellos, era algo que mayormente era motivo de orgullo para todos ellos. Se sentían orgullosos, privilegiados, honrados, ¿no? de ser vistos, ser llamados siervos o esclavos de Cristo, ¿no? Y creo que es algo que definitivamente debe de ser de igual manera para nosotros motivo de orgullo y no debe ser algo que querramos ocultar o peor aún, ¿no? Modificar o cambiar o no debe ser algo que nos avergüence a nosotros, sino que debemos sentirnos honrados de ser llamados esclavos de Cristo, ¿no? de que glorifiquemos a Dios por este motivo, ¿no? Y que busquemos en todo momento servirle a Él y solo a Él, ¿no?
De hecho, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 16, nos dice que, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, ¿no? La misma palabra nos está diciendo que no debemos tener temor de ser llamados cristianos, ¿no? Que no debemos avergonzarnos de esto, que no ocultemos nada de esto y que no cambiemos nada de esto, ¿no? Al contrario, creo que nos está diciendo ahí que debemos darle gracias a Dios por esto, ¿no? Por ser llamados cristianos. Debe ser motivo de orgullo para nosotros y debe ser motivo de orgullo para nosotros poder ser contados entre sus hijos, ¿no? Como hijos de Dios, ¿no? Pero además de esta definición o este término de ser siervos esclavos de Jesús, hablamos también, ¿no? de que ellos también se denominaban a ellos mismos, se definían a ellos mismos como discípulos de Jesús, ¿no? Y creo que también es una forma de que podemos definir el cristianismo, ¿no? Si queremos buscar respuestas a esta pregunta que te hacía, ¿no? Discípulos de Jesús es lo que es un cristiano, o lo que podríamos definir un cristiano, y por eso quisiera también definir un poco o extender un poco o agregar un poco a este término, ¿no? Recordaba también una predicación, un estudio que hacía un pastor y en el cual mencionaba este tema de ser discípulo, ¿no? Y él decía que el ser discípulo es una persona que ha sido enseñada, pero que no se ha quedado solo en eso, ¿no? En algo que ha aprendido, sino que la enseñanza que ha recibido la sigue, la vive, afecta su vida, incluso que se ha conectado con su maestro, al grado de seguir hasta su conducta y su doctrina, ¿no? Lo que él enseñaba, las enseñanzas de su maestro traen un cambio a su vida y ya no lleva, y esto lo lleva a ya no ser el mismo que antes, ¿no? Y creo que basándonos en esta definición pudiéramos decir que un discípulo realmente se vuelve uno con su maestro, ¿no? Digamos, como queriendo definir brevemente todo esto que te estoy hablando, simplemente es un discípulo es alguien que se vuelve uno con su maestro, ¿no? Y en realidad creo que esto es así, ¿no? Creo que en términos generales, como te digo, queriendo definir lo que es ser cristiano brevemente sería esta, ¿no? Ser cristiano es estar conectado con Dios, ¿no? Con Jesús, ¿no? Es seguirlo a Él, es ser afectado por Él, que nuestra vida sea afectada por Él y que debemos por este motivo vivir sus enseñanzas, no solo escucharlas, sino vivirlas completamente. Creo que un cristiano de verdad busca seguir las enseñanzas de Jesús, busca aplicarlas en su vida, en cada una de las áreas de su vida y busca vivirlas, ¿verdad? No solo escucharlas, sino vivirlas completamente. Un cristiano de verdad, creo yo, busca y anhela y aspira con todo su corazón llegar a ser como Jesús o llegar a hacer las cosas que el mismo Jesús hizo, ¿no? Busca imitarlo en todo, busca adorarlo en todo y glorificarlo en todo, ¿no? Creo que un cristiano de verdad no busca en ningún momento ocultar o cambiar nada de lo que cree, nada de su fe, ¿no? Por el contrario, ¿no? Busca en todo momento que su fe se note, que su fe resalte, busca en todo momento, como te decía hace un momento, agradar y glorificar a Dios con toda su vida entera, ¿no? Un cristiano de verdad busca en todo momento que su vida refleje el gran amor que Dios ha tenido para con él y que puede tener para con todos los demás, ¿no? Creo que un cristiano de verdad busca que en su vida se note la diferencia que existe entre él y la gente de este mundo, déjame decirlo así, porque yo creo, ¿no? que no debemos olvidar, como dice su palabra, que no somos de este mundo, ¿no? que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos y no está aquí. Y que lo que al mundo le agrada no es agradable para Dios y que de igual manera no debe de ser agradable para nosotros lo que a todo el mundo le parece correcto o le parece bien, ¿no? Y creo que pudiéramos hablar mucho más aún acerca de este tema, incluso pudiéramos tocar algunas características acerca de la persona de Jesús, ¿no? Y profundizar en ellas y notar que esto también, estando presente en nuestras vidas, es o sería una demostración que estamos haciendo lo correcto y que estamos siendo cristianos de verdad, ¿no? No se pensaba en características como la humildad de Jesús, ¿no? Su obediencia, su bondad, su amor, su generosidad, su entrega total por la oración y por la predicación de la palabra, ¿no? Y etcétera. Podríamos
extendernos mucho en este tema, ¿no? Pero creo que, digámoslo así, a grandes rasgos, entre muchas otras cosas, estos pudieran ser algunas más características que nos pudieran definir como cristianos de verdad, ¿no? Y quisiera simplemente cerrar y terminar con esto, ¿no? Que una vez más quisiera hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser cristiano, ¿no? Para mí, creo yo, que ser cristiano significa amar a Dios por sobre todas las cosas, por absolutamente sobre todo, ¿no? Significa tenerlo a Él y a todas sus cosas como una prioridad en nuestra vida, y no solamente que sean parte de nuestra vida, sino que sean nuestra vida entera, y que nada de esto nos debe de avergonzar, ¿no? Que no nos cause temor a ser rechazados, el aceptar completamente nuestra fe. Por el contrario, ¿no? Creo que debe ser un motivo de gran orgullo para todos nosotros todas estas cosas, ¿no? Creo que ser un cristiano de verdad significa dejar atrás nuestro pasado, ¿no? De dejar atrás todo lo malo, ¿no? Cambiar completamente nuestra vida y que esto se vea reflejado para con todos los demás. Que el amor y gracia que Dios ha tenido para con nosotros se note y se refleje en nuestras vidas, ¿no? Porque una vez más, ¿no? Su palabra nos dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y porque creo yo que si estamos en Cristo, como dice su palabra, somos nuevas criaturas, ya no somos los mismos de antes, ¿no? Somos nuevos hombres y no somos como todos los demás, como te decía hace un momento. Al contrario, creo que definitivamente somos completamente distintos. Porque como dice una vez más su palabra, las cosas viejas pasaron y ahora todo ha sido hecho nuevos. Hemos sido hombres nuevos, criaturas nuevas, ¿no? Y ya no somos los de antes, ya no debemos desear lo de antes, sino que debemos desear y anhelar lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y ahora sí, creo que tratando de resumir todo esto que te estoy hablando, creo que un cristiano de verdad se sabe distinto, se sabe diferente a los demás, ¿no? Y definitivamente busca que esa diferencia se note realmente en su vida, ¿no? Se siente orgulloso de todo esto y busca que casi creo que con simplemente que la gente lo vea venir, la gente se dé cuenta, ¿no? Que Él es diferente, ¿no? Que tiene una fe en Dios y que todavía aún más que cuando hablen y platiquen con Él, toda esta fe y toda esta creencia, toda esta confianza que tiene en Dios resalte todavía más al momento de escucharlo, ¿no? Creo que si nos consideramos cristianos, no debemos buscar acomodar o modificar las cosas de Dios, no debemos buscar o modificar la palabra de Dios, ¿no? No debemos buscar acomodarla a nuestra conveniencia, a nuestro gusto. Creo que por el contrario más bien debemos someternos humildemente y completamente a Dios y a su palabra, no obedecerla, no obedecer a Dios y a su palabra, y que esto no sea para nosotros un motivo de pesar, sino por el contrario, no, más bien que todo esto sea un motivo de gozo y de felicidad para nosotros, ¿no? Debe de ser un motivo de felicidad, ¿no? Esta felicidad que debe invadir nuestros corazones, de poder estar agradando a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos y con todo lo que vivimos, y que de esta manera podamos mostrarle a todo el mundo lo que realmente significa ser un cristiano de verdad, ¿no? Hemos recibido un corazón nuevo, un espíritu nuevo, hemos nacido de nuevo. No busquemos, no anhelemos lo que antes deseábamos, lo que el mundo hoy en día desea, ¿no? Busquemos, anhelemos y deseemos siempre, en todo momento y con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, lo que es agradable para Dios, lo que lo exalta, lo glorifica. Busquemos en todo momento hacer su voluntad, ¿no? Deseemos y anhelemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos, y que todo lo que hacemos refleje el gran amor, la gran misericordia y el gran poder que tiene nuestro Dios, que toda nuestra vida glorifique a Dios, que toda nuestra vida presente ante todo el mundo a ese Dios que anhelamos y glorificamos, que realmente y verdaderamente lo presente ante ellos, y que podamos realmente demostrar lo que es ser un cristiano de verdad, un cristiano realmente. Dios te bendiga. Gracias por escucharme.